Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 15 del curso de álgebra intermedia. En la lección anterior terminamos definiendo lo que era un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, mónico o no mónico. Vamos a dar un pequeño repaso de esa situación. Aquí tenemos un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. La característica o las características que tienen que tener un trinomio para que sea un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático, vamos a pensar con el tipo cuadrático, es la siguiente: que los coeficientes literales que aparezcan en el primero y en el tercer término, o por lo menos, no necesariamente tienen que ser en el primero y en el tercero, por lo menos en dos de los términos, ¿verdad? Que generalmente los colocamos de esa manera, en el primero y en el tercero, porque viéndolos de esa manera es más fácil entender por qué se factoriza así, lo vimos en la lección anterior, ¿verdad? Pues esos coeficientes literales, que en este caso es la variable x y la variable y, porque estos c y b son coeficientes numéricos, tienen que tener exponentes pares. Miren, fíjense que esos exponentes tienen el 2 de factor común, ¿verdad? Así que son exponentes pares. Y esas mismas variables, la x y la y, tienen que aparecer en el otro término, que generalmente se coloca en el medio, con exponentes entonces que son la mitad de aquellos exponentes a los que aparezcan elevados en el primero y en el tercer término. En el caso de que sea un trinomio, eso es lo que es un trinomio de tipo cuadrático. En el caso de que sea un trinomio cuadrático, esa m y esa n tendrían que ser 1, ¿ves? De manera que la variable del primer término, que es la x, esté elevado a la 2, 2 por 1, 2. Y la variable en el tercer término, lo más que esté elevado a 2 por 1, 2. Así que es un trinomio de grado 2. Y en el medio tendría que aparecer x a la 1, porque la m es 1 y la n es 1, y ya la 1, ¿ves? A la mitad también. Al cuadrado, a la 1. Al cuadrado, a la 1. En ese caso sería un trinomio no de tipo cuadrático, sino cuadrático. Y para decidir si es mónico o mónico, el criterio es el siguiente: el coeficiente numérico de uno de los términos que tiene variable con exponente par tiene que ser uno o el otro. O sea que el primer coeficiente numérico o el tercero, si es que lo colocamos en ese orden, en valor absoluto tiene que ser 1. En este caso, fíjense que este sería un trinomio de tipo cuadrático mónico, porque el coeficiente numérico del primer término es en valor absoluto igual a 1. Bueno, pues visto así, en la clase anterior, al final de la clase anterior, vimos que salía ese trinomio de tipo cuadrático de la multiplicación de dos binomios de esta manera, recordando un producto especial que estudiamos en el álgebra elemental. Dos binomios cuyos términos correspondientes son semejantes. Miren, el coeficiente literal de este es x a la n, es el mismo coeficiente literal del primer término del segundo binomio. Y el coeficiente literal del segundo término en el primer binomio es el mismo, y a la n, que el coeficiente literal del segundo término en el segundo binomio. ¿Ves? Los términos correspondientes son semejantes. Y fíjense que esos coeficientes literales no es otra cosa que las raíces cuadradas de los coeficientes literales del primer término y del tercer término. ¿Ves? La raíz cuadrada de x a la 2m es x a la n al dividir entre 2m entre 2, que aparece aquí y aparece aquí. Y la raíz cuadrada de y a la 2n es y a la n al dividir el exponente 2n entre el 2, que es el índice de la raíz cuadrada que estamos buscando, y sale ya entonces a la n. ¿Ves? Bueno, entonces lo otro importante en la factorización de un trinomio de tipo cuadrático mónico es buscar estos dos numeritos, estos dos coeficientes numéricos de y. Pues en la discusión que hicimos al final de la clase pasada vimos que la multiplicación de esos dos números de d y de e nos tienen que dar el coeficiente numérico del tercer término del trinomio original. Y la suma de ellos dos, el total, nos tiene que dar b, el coeficiente numérico del segundo término del trinomio original que le den. Bueno, por ejemplo, factorice primamente. Miren aquí. Bueno, tenemos aquí que factorizar un trinomio. Recuerde que siempre que usted vaya a factorizar una expresión algebraica, lo primero que usted hace es buscar factor común, un factor que aparezca en todos los términos de la expresión que va a factorizar. Bueno, empezamos aquí con el primer término. Sus factores son la x y la x cuadrada. Fíjense que aquí en el segundo término aparece la x, así que vamos teniendo el factor x en común. Pero en el tercer término ya no hay x, así que fíjense, y como esos son los únicos factores que había en el primero, pues esos son los únicos. No hay factor común en los tres, ¿verdad? En todos los términos del trinomio. Está entre todos hay uno, que es la x, pero en el tercero ya no aparece, así que no hay factor común. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, una vez hayamos tratado de sacar el factor común, si es que lo hay, y si lo hay lo sacamos, es ver si el trinomio que nos queda es un trinomio cuadrado perfecto. Recuerde que cuando nosotros factorizamos binomios, una vez usted extrayera el posible factor común que hubiese, entonces se fijaba si el binomio que le quedaba era un binomio que era la resta de cuadrados perfectos.
Y si lo era, lo factorizaba como tal. Si no lo era, entonces investigaba si era una suma o una resta de cubos perfectos. Y si lo era, entonces lo factorizaba como tal. Pues en el caso de los trinomios, una vez usted haya extraído el posible factor común que vea, chequea a ver si el trinomio que le queda es un trinomio cuadrado perfecto. Que recuerde que las características del trinomio cuadrado perfecto son las siguientes. Tiene dos. Que usted le puede extraer raíz cuadrada exacta al primer término y al tercero. Y el del medio, en valor absoluto, o sea, sin contar el signo, tiene que ser el doble del producto o de la multiplicación de esas dos raíces cuadradas exactas que usted le pueda sacar al primero y al tercero. Así es que vamos a ver si este es un trinomio cuadrado perfecto. Al primer término, que es x cuadrado, le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que es x, ¿no? De hecho, es valor absoluto de la x, pero recuerde que estamos suponiendo que en estos casos esas variables de las expresiones que vamos a factorizar representan números reales positivos, no negativos. Así que podemos poner x, no valor absoluto de la x. Pero cuando vamos a investigar a ver si al tercer término también le puedo sacar raíz cuadrada exacta, vemos que el 6 no tiene raíz cuadrada exacta. Así que ya falló en la primera de las dos condiciones y ese trinomio no es un trinomio cuadrado perfecto. Pues ahora investigamos a ver si es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático. Pues mire, enseguida veo que es cuadrático, porque fíjense que la potencia más alta a la cual aparece esta variable es a la 2, ¿verdad? O sea que la m, esta, es 1, como dice la definición de lo que es un trinomio cuadrático. Si la m y la n no pasa de 1, entonces el trinomio, en vez de ser de tipo cuadrático, es cuadrático. ¿Okay? Así que fíjense que efectivamente es cuadrático porque el exponente más alto al cual aparece la variable aquí es a la 2. Si aquí hubiese habido otra variable también, y era cuadrático, también a lo más que podía aparecer el valor era la 2. Pero entonces fíjense que nada más aparece variable en el primer término y su exponente es 2. Pero entonces tenemos que asegurarnos que aquí hay otro término, en este caso el segundo, y que debe ser donde está en el segundo término. Esa misma variable tiene que aparecer con un exponente que es la mitad del que aparece aquí. Como aquí está la 2, aquí debe aparecer a la 1 y efectivamente aparece en el segundo término a la 1. Bueno, pues la información, el desarrollo o la discusión que tuvimos en la clase pasada, en la lección anterior, vimos que un trinomio de tipo cuadrático o cuadrático mónico, como en este caso, sale de la multiplicación de dos binomios, ¿verdad? Cuyos términos correspondientes son semejantes. Y lo hace semejante en los siguientes coeficientes literales. El que va aquí es la raíz cuadrada del coeficiente literal del primer término. ¿Ves? El x a la m, que va aquí y aquí, es la raíz cuadrada de x a la 2m. Pues aquí irá la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y también irá aquí. Aquí, en el segundo término, iría, mírenlo, la raíz cuadrada de la variable que aparece en el tercer término. Pero como en el tercer término, en este ejemplo, no aparece variable, pues no va a ir ninguna variable aquí. Luego, lo único que nos falta buscar son esos dos numeritos, esos dos coeficientes numéricos de y, que sabemos que su producto, el resultado de su multiplicación, el resultado de ellos dos, de d y de e, tiene que darnos c, el coeficiente numérico del tercer término, que en este ejemplo es 6. Y el total de la suma de ellos dos tiene que darnos b, el coeficiente numérico del segundo término. Y en este caso, el coeficiente numérico del segundo término es 5. Bueno, pues estamos buscando dos números cuyo producto, cuyo resultado de la multiplicación de 6 y cuyo resultado de la suma es total de 5. Vamos a empezar fijándonos en el producto. Fíjense que el producto nos tiene que dar 6, un número positivo. Pues de álgebra elemental nosotros sabemos que dos números, para que dos números, el resultado de positivo, los dos tienen que ser positivos o los dos tienen que ser negativos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo serán? ¿Los dos positivos o los dos negativos? Pues vamos entonces a la suma. Y la suma me da positivo. La suma de dos negativos, si cogemos dos números negativos, da negativo. Así que no pueden ser los dos negativos porque hubiese dado negativo la suma. Así que como da positivo también, y la suma de dos positivos es positiva, pues definitivamente los números que estamos buscando, los dos, tienen que ser positivos. ¿Okay? Y claro, si son positivos ni siquiera hay que ponerle ese signo de una crucecita, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué factores tiene el 6. Y de entre ellos tenemos que coger la pareja, si es que existe, que sumen 5. Pues miren, los factores de 6 son el 6 y el 1. Pero el 6 y el 1 suman 7. ¿Qué otros factores tiene el 6? El 3 y el 2. Y la suma de 3 más 2 da 5. Pues esos son los dos números que estamos buscando, el 3 y el 2. ¿Ven? Su multiplicación 3 por 2 da 6 y su suma 3 más 2 da 5. Pues esos dos números que estamos buscando, el d y el e, son los que van a ir ahí. El 3 aquí
y el E acá. Que en este caso yo dije que el D era 3 y el E era 2, pero puedo haber puesto X más 2 por X más 3. No importa en dónde usted lo coloque. La cuestión es que esta es la factorización de ese trinomio cuadrático mónico. Puede ser que a usted le interese investigar o verificar que esa factorización está correcta. Pues mire, aplica la fórmula de cómo buscar un producto especial de esa manera, ¿verdad? Que vimos en álgebra elemental. X por X da X cuadrado. Entonces la multiplicación de estos dos más la multiplicación de estos dos vamos a ver lo que da. X por 2, 2X, y 3 por X da 3X, y 2X más 3X da el 5X. Y finalmente la multiplicación de estos dos, 3 por 2 da el 6. Efectivamente, esta es la factorización de ese trinomio cuadrático mónico. Bueno, vamos a ver este segundo ejemplo que dice así. (5x² y más x a la cuarta más 4y². Nuevamente es un trinomio. Pues lo primero que vamos a hacer, si queremos factorizar, es ver si tiene un factor común. Vamos a ir aquí. En cuanto al factor, el factor numérico, que es el 5, sus factores son el 5 y el 1. Ya aquí, lo único que aparece es 1, y si es 1 no nos interesa sacar porque 1 por lo que sea va a dar lo otro, ¿verdad? Así que el 1 no nos interesa sacarlo como factor común. Si hubiese habido un factor común 5 aquí, entonces sí veríamos si había un factor 5 acá, pero ya no lo hay aquí. Aquí ahora tenemos x², así que aquí los factores son x y x². Ya que parece x a la 4 y x² es factor de x a la 4, así que vamos teniendo el x² como factor común entre estos dos. Pero ya en el tercer término no aparece en x, así que tampoco. Aquí aparece ahora una y, ya en el segundo no aparece y, pues ya no hay un factor común. O sea, no hay un factor en todos los términos de ese trinomio. Vamos a ver ahora si es un trinomio cuadrado perfecto. Lo primero que yo noto es que no está escrito como exige la definición de un trinomio de tipo cuadrático o cuadrático. Dicho sea de paso, también en la lección anterior vimos que los trinomios cuadrados perfectos eran cuadráticos o de tipo cuadrático. Lo que pasa es que se factorizan de una manera. Si no son trinomios cuadrados perfectos, entonces es que hay que factorizarlos como se factorizan los trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático. ¿Okay? Bueno, vamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto. Lo que noto es que aquí este primer término no sería el primer término propio de un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Ni de tipo cuadrático tampoco, porque los variables, esta segunda en particular no tiene exponente par. Así que este debe ser el término del medio. Así que yo voy a traer este segundo término como primer término, ¿ves? Cuyo exponente sí es par. X a la 4. Más, entonces escribo este 5x² y más el 4y al cuadrado. ¿Ven? Y ahora sí que lo tengo en esta forma, ¿verdad? Porque en el primer término y en el tercero, fíjense que las variables tienen exponentes pares, ¿verdad? 4 y 2. Y esas mismas variables aparecen en el término del medio con exponentes que son la mitad de aquellos exponentes a los cuales aparecen elevados en los otros dos términos, que los hemos colocado en primera y tercera posición, ¿verdad? Así es que, vamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto, a ver si cumple con las dos condiciones del trinomio cuadrado perfecto. Primeramente, a este primer término yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta, que sería x a la 2. A este tercer término le puedo sacar también raíz cuadrada exacta, que sería 2y. Así que fíjense que cumple con la primera de las dos condiciones del trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver si cumple con la segunda. Y la segunda condición es que el término del medio, en valor absoluto, sin contar el signo, tiene que ser 2 veces el producto de esas dos raíces cuadradas que le puede sacar al primero y al tercer término. La raíz cuadrada de este es x², la de este es 2y. x² por 2y da 2x²y. Y el doble de 2x² es 4x²y. Y eso no es lo que aparece en el medio. Si aquí en vez de 5 hubiese aparecido un 4, entonces sí era un trinomio cuadrado perfecto. Pero fíjense que aparece un 5. Bueno, pues no es un trinomio cuadrado perfecto. Así que vamos a ver si es un trinomio cuadrático o de tipo cuadrático mónico o no mónico. Ya hemos visto que cumple con las condiciones del trinomio cuadrático de tipo cuadrático, que es que las variables en el primero y en el tercer término tengan exponentes pares y que esas mismas variables aparezcan en el término del medio con exponentes que sean la mitad. 4, 2, 2, 1. ¿No? Así que si es un trinomio cuadrático, específicamente de tipo cuadrático, porque fíjense que ahora el exponente más alto no es 2, sino que es 4. ¿Sí? Y
para ser cuadrático, lo más que puede estar elevado a la 2, y acá también a lo más que puede estar elevado a la 2, y en el medio tenía que aparecer x a la 1 y y a la 1, a la mitad, ¿verdad? Pues no es cuadrático, pero es de tipo cuadrático. Y es mónico porque fíjense que el coeficiente numérico del primer término es 1, en valor absoluto. Así que ya sabemos que la factorización son dos binomios, 1 y 2, cuyos términos correspondientes son semejantes. ¿Y qué los hace semejantes? Que tienen el mismo coeficiente literal. Y el coeficiente literal que van a tener estos primeros términos de los dos binomios es la raíz cuadrada de la variable que aparece en el primer término. Y ya ahorita dijimos que la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2, pues ese es el coeficiente literal del primer término aquí y del primer término del segundo binomio. Y los segundos términos de esos dos binomios, su coeficiente literal tiene que ser la raíz cuadrada de la variable que aparece en el tercer cuadrante, en el tercer término. Y la raíz cuadrada de y cuadrado es y. De hecho, ahora nosotros de la y, pero recuerden que estamos suponiendo que son variables positivas, ¿verdad? Así es que representan números positivos. Así que aquí irán acompañados por la y. No falta entonces buscar los dos numeritos de estos, ¿verdad? El d y el e, que van acompañando a esos segundos términos de esos dos binomios, que son los factores de ese trinomio cuadrático, o de tipo cuadrático en este caso que tenemos aquí, mónico, ¿verdad? Y sabemos que esos dos numeritos, su producto, el resultado de su multiplicación nos tiene que dar c. El coeficiente numérico del tercer término, que en este caso es 4. Y la suma, el total, nos tiene que dar b, el coeficiente numérico del segundo término, que es 5. Fíjense que por eso es importante colocarlo en este orden, porque si lo ves en este orden, dice que el tercer término es este, el coeficiente numérico del tercer término es 4, y el coeficiente numérico del segundo término sería 1, pero no tiene que ser en este orden, ¿no? Cosa de que el tercer coeficiente sea 4 y el segundo coeficiente sea el 5, ¿ok? Bueno, pues ahora hacemos el mismo análisis de ahorita. Fíjense que el producto es positivo, así que los dos números tienen que ser positivos o los dos tienen que ser negativos. Ya no voy a escribir aquí, ¿verdad? Los signos. Pero como la suma es positiva, pues los dos números tienen que ser positivos. Bueno, vamos a ver qué factores tiene el 4. Uno de los factores es 2 y 2, ¿verdad que sí? 2 por 2 da 4. Pero 2 más 2 no suman 5, sino que suman 4. Así es que 2 y 2 no son los números que estamos buscando. Otros factores que tiene el 4 es el 4 y el 1. 4 por 1 da 4, y la suma de 4 más 1 da 5. Así que los dos numeritos que estamos buscando son el 4 y el 1. ¿Ves? Fíjense que 4 multiplicado por 1 producen 4, y 4 sumado con 1 totalizan 5. Así que esos son los dos numeritos que estamos buscando, y esos son los dos numeritos que vamos a usar para acompañar aquí como coeficientes numéricos a los segundos términos de esos dos binomios. Uno primero lleva el 4, así que ponemos aquí más 4, y después tenemos el más 1, y fíjense que el 1, como está acompañado ahí con una letra, no hay que escribirlo, porque la letra sobreentiende que aquí va un 1, el coeficiente numérico 1. Pues esa sería la factorización de ese trinomio de tipo cuadrático que tenemos en este segundo ejemplo, mónico, ¿ok? Y claro, no es obligatorio, pero podría verificar que si usted multiplica esto por esto, le sale ese trinomio que le daban inicialmente. Bueno, pues con esto terminamos esta primera lección de esta primera parte de esta lección. Nos vemos ya mismito en la segunda.